Bueno, Dios les bendiga. El tema de esta mañana, tarde, para los que estén viendo este video en la tarde, es reconciliados en un solo pueblo por medio de la cruz. Y vamos a estar en Efesios, estamos continuando nuestro estudio expositivo de Efesios. Vamos a estar en Efesios capítulo 2, versículo del 11. Y si el Señor permite y nos alcanza el tiempo, terminarlo hasta el versículo 22. Así que lo que vamos a hacer es que a medida que lo vaya leyendo, los voy a ir explicando. Oramos. Amantísimo Dios eterno, te damos gracias una vez más, Señor, por la salvación en Cristo Jesús. Señor, por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias no solamente por los que estamos aquí en persona, sino por cada uno de los que están escuchando, viendo este video, Señor, por medio del internet. Ahora te pedimos, Padre Santo, que sea tu Espíritu quien nos ministre a cada uno, Señor, por medio de tu palabra, Padre Santo, y que todo lo que hablemos en esta mañana traiga primeramente gloria a tu nombre y edificación a cada uno de los oyentes. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La semana pasada nos quedamos en el último video en lo que fue, terminamos en el versículo 10, que es el contexto de lo que vamos a comenzar en esta mañana. Vemos claramente en el versículo 10 del capítulo 2, donde dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ya vimos anteriormente en lo que son los beneficios, lo que son las bendiciones espirituales en Cristo que tenemos, que estas incluyen la elección incondicional desde antes de la fundación del mundo, la predestinación, o sea, el Señor escoge incondicionalmente, no por nada bueno que haya visto en los escogidos, sino por el puro afecto de su voluntad, en amor. El motivo que lo motivó fue el amor. Y vemos que a los que él escogió, Él predestinó, se trazó el camino para que en un momento dado, en el momento en que Él determinó, esas personas vinieran a Cristo como por medio de la fe. Y ya vimos que aún la fe es un don de Dios. Nosotros, nuestra condición antes de Cristo es tal que nuestro corazón endurecido. La Biblia dice claramente, no hay quien busque a Dios. Es tal la condición que Dios tiene que regenerar ese corazón cuando se escucha o se lee la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, para que entonces podamos ejercer la fe, que es un don que Dios nos concede. Por eso vemos que la salvación de principio a fin es de Dios. En los videos anteriores explico con mucho detalle lo que es la elección incondicional, lo que es la predestinación y cuál es la condición de todos nosotros antes de venir a Cristo, que estábamos muertos en delitos y pecados. Esa es la condición de toda persona que no está en Cristo. Nace muerta espiritualmente, nace escogida, pero no nace salva, nace muerta espiritualmente. Y vimos la semana pasada cómo son llevados por el espíritu, la corriente de este mundo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, o sea, Satanás. Esa es la condición de toda persona que no está en Cristo. Ese es el contexto en el cual entonces empezamos en el versículo 11, donde el apóstol, hablándole a la iglesia de Efesios, una iglesia mayoritariamente gentil, le dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Todos los que no son judíos, todos los que no son israelitas, se les conoce como gentiles, a veces se les llamaban los griegos, o sea, y aquí se está refiriendo, ahí caemos nosotros los que no somos judíos de sangre, pues somos los gentiles. Y dice, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hechas con mano en la carne. La llamada circuncisión se refiere a los judíos. Dice aquí el comentario de la Biblia que yo tengo de estudios teológicos. Dice llamada circuncisión, es decir, los judíos. Para los judíos llamar a alguien incircunciso
era una señal de desprecio, y eso lo podemos ver en varios pasajes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, donde cuando se le llama incircunciso a alguien, se le dice en una manera negativa como de desprecio, ¿no? Y dice, era una señal de desprecio, y significa que esa persona era un gentil, alguien excluido del pacto del pueblo de Dios. Recuerden que para pertenecer al pacto del pueblo de Dios del Antiguo Testamento había que circuncidarse, era como decir el primer paso. Cuando un judío le decía incircunciso a un gentil, lo decía de una manera dándole en palabras de pueblo, restregándole en la cara que tú no eres pueblo de Dios. Eso era lo que estaban diciendo. O sea, nosotros la circuncisión somos el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, ustedes no lo son. Entonces decirle incircunciso a alguien era de una manera despectiva. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. Versículo 12, en aquel tiempo, y cuando dicen aquel tiempo se refiere antes de la venida de Cristo, antes que fuera proclamado el Evangelio. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, notemos aquí algo. Él dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Ahora aquí la pregunta es, ¿a qué Israel se está refiriendo? ¿Al Israel terrenal? Porque si es así, en tal caso todavía nosotros seguimos alejados de esa ciudadanía, porque nosotros no somos ciudadanos del Estado de Israel que existe actualmente. Y los gentiles a los que él está escribiendo aquí en Efesios no eran ciudadanos del Estado de Israel terrenal, no. Entonces aquí Israel se refiere. Bueno, para tener una idea, vamos a ir a Gálatas capítulo 6, versículo 16. Y yo exhorto no solo a los que estamos aquí, a los que están viendo por medio de este video, a que si tomen nota de todo lo que estoy diciendo, porque es un tema que es un poco complejo y no diría complicado, pero hay mucha confusión en cuanto a esto de cuál es el verdadero Israel de Dios, ¿no? En Gálatas 6:16 el apóstol Pablo dice, y a todos los que anden conforme a estas reglas, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Así que aquí tenemos que entender que cuando Pablo se está refiriendo, que dice, en aquel tiempo estamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, tenemos que entender que aquí se está refiriendo al Israel de Dios. Ahora, nuevamente la pregunta, ¿cuál es ese Israel de Dios? ¿Es el Israel actual que está allá en Palestina? ¿El que estaba establecido ya, obviamente en el tiempo de Pablo? ¿O es otro Israel? Pues vamos a ir a Gálatas. Siempre tiene que ser la Biblia. Tiene que ser siempre la Biblia la que nos traiga claridad. La Biblia interpreta la Biblia. El problema es cuando nosotros venimos ya con ideas preconcebidas por enseñanza que nos han dado, por la tradición, y entonces vamos a la Biblia ya con esas ideas preconcebidas. Pero tenemos que ir a la Escritura a ver qué es lo que nos dice. Vamos a ir a Gálatas capítulo 4, versículo del 21 en adelante. Dice así el apóstol Pablo: decidme los que queréis estar bajo la ley. La iglesia de Galacia había un problema, algo parecido al que tenemos, porque el diablo siempre usa las mismas artimañas, parecido al problema que tenemos hoy en día. Y era que habían judíos, o sea, de la circuncisión obviamente, que querían imponer, le decía a la iglesia gentil de Galacia, que ellos tenían que circuncidarse, que ellos tenían que guardar la ley, que ellos tenían que guardar las dietas judías y todo esto, o sea, para ser parte del pueblo de Dios. No bastaba simplemente la fe en Cristo. Hoy en día tenemos algo parecido con estos
llamados el grupo este de las raíces. La secta es una secta de las raíces hebreas, o sea, llamados mesiánicos, ¿no? Que ellos son gentiles, pero que dicen que han descubierto sus raíces hebreas y están insistiendo que nosotros los cristianos tenemos que guardar el sábado, el séptimo día. Si no lo hacemos es porque estamos siguiendo a Constantino y la Iglesia Católica Romana. Un disparate histórico que solamente demuestra lo ignorante que son, porque no fue Constantino ni la Iglesia Católica Romana quien cambió de sábado a domingo. Simplemente desde el Nuevo Testamento vemos que la iglesia se empieza a reunir en el libro de los Hechos el primer día de la semana porque fue el día de la resurrección de Cristo. Constantino simplemente lo que hizo fue que puso una ley en la que no se podía trabajar los domingos para que los cristianos pudieran asistir sin ningún problema. No fue que él lo cambió, ya la iglesia se venía reuniendo el domingo. Estas personas ignorantes, muchos de la secta de los adventistas, de estos de raíces hebreas, pues simplemente repitiendo, lamento decirlo, como papagayos, sin ningún conocimiento histórico de eclesiología, de la historia de la iglesia, simplemente repiten, no, eso fue Constantino. No, Constantino no cambió nada. Ya era algo que se venía celebrando y lo podemos ver aquí en el libro de los Hechos, en Primera de Corintios. Se recogía la ofrenda el primer día de la semana, la iglesia se reunía en las casas el primer día de la semana, pero había personas que estaban insistiendo, igual que hoy en día, los llamados judaizantes, que la iglesia tenía que guardar la ley. Ese es el contexto de la iglesia de Galacia a quienes Pablo le está escribiendo en Gálatas. Ahora, les dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació, el de Agar, según la carne, más el de la libre, el que nació de Sara, por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. ¿A qué se refiere cuando dice uno proviene del monte Sinaí? Se refiere a la ley que fue dada por medio de Moisés al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y él está diciendo, él está comparando el que nació de Agar, lo está comparando con la nación de Israel. Vean bien, con la nación de Israel terrenal, porque él está diciendo, en una alegoría, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde, oigan bien, a la Jerusalén actual. Hace unas semanas yo grabé un video que está ahí en el internet cuando dice que tenemos que orar por la paz de Jerusalén. ¿A qué Jerusalén se refiere? Está ahí disponible, los que lo quieran ver, ahí entro en mucho más detalle. Pero estamos viendo aquí que la Jerusalén actual, por la que hay tantos cristianos identificándose y orando por la Jerusalén, porque bendiciendo a Jerusalén, según Pablo, es la que está bajo esclavitud. Dice claramente, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, oigan bien, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y cuando él dice todos nosotros, ¿a qué se está refiriendo? A los cristianos. Así que él está hablando de la Jerusalén de arriba, la Jerusalén espiritual. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das hijos, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, prestemos mucha atención. Nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que los hijos de la promesa no son necesariamente los descendientes de Abraham según la carne. La actual Jerusalén, el actual pueblo de Israel, no son los herederos de la promesa.
Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y su hijo, oigan bien, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Está claro? ¿Cuál es el hijo de la esclava? La actual Jerusalén, el actual Israel, que estaba para el tiempo de Pablo y que sigue estando hoy en día. Y dice claramente que ellos como nación no son, ellos son hijos de la esclava y dicen que no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Cuál es el hijo de la libre? Nosotros, la iglesia. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, o sea, la esclava. En Filipenses capítulo 3:20, Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos donde está la Jerusalén espiritual, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, cuando aquí está diciendo, volviendo otra vez a Efesios, que dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, no se está refiriendo al Israel terrenal. Se está refiriendo al Israel de Dios que leímos en Gálatas 6:16, el cual tiene la Jerusalén espiritual, la que está arriba. O sea, entonces vamos a seguir leyendo porque vamos a ver cómo nosotros que estábamos alejados de esa ciudadanía, ahora pasamos a ser conciudadanos del pueblo de Dios, o sea, de ese Israel, pero no del Israel terrenal, porque hasta el día de hoy nosotros no tenemos ciudadanía del Israel sionista que existe actualmente, pero sí tenemos del Israel espiritual, que es el Israel de Dios. Seguimos leyendo, volviendo otra vez a Efesios, capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros se está refiriendo a nosotros los gentiles, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Como dice aquí el comentario, alejados significa estar alejado del Israel, o sea, equivalía a estar alejado de Cristo, porque la salvación viene de los judíos. O sea, respecto a la ciudadanía y el ser ajenos, o sea, se refiere que estábamos lejos de los pactos, lejos de Dios, lejos de la ciudadanía del pueblo de Dios. Ahora, como vamos a ver, esa ciudadanía del pueblo de Dios no se refiere al Israel terrenal, como hemos visto, sino al espiritual, como lo deja claramente Pablo establecido en Gálatas. Y dice, estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, el pueblo gentil y el pueblo judío, y dice, de ambos pueblos hizo uno. Ya no hay dos pueblos. Yo sé que muchos de los que me están escuchando tienen la creencia de que Dios tiene dos pueblos, la iglesia e Israel, y que Dios tiene dos planes diferentes. Esto es es una enseñanza relativamente nueva. Esto es una enseñanza que surge en el 1830. Anterior a eso, toda la iglesia veían a la iglesia como el verdadero Israel de Dios, compuesta de judíos y gentiles, que es lo que dice aquí, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Como dice aquí, la muerte de Cristo no solo murió por los judíos, sino por todas sus ovejas. Cuando habla de la pared intermedia, que derribó esa pared intermedia, en el muro del atrio exterior del templo de Jerusalén había una inscripción en la que se advertía a los gentiles
que si traspasaban los límites y penetraban en los atrios interiores, serían los únicos culpables de su propia muerte. Y es a esto a lo que Pablo está aludiendo. De hecho, cuando encarcelan a Pablo en Jerusalén, lo acusan falsamente de que él había introducido gentiles pasando el muro, donde los gentiles no podían entrar. ¿Y qué es lo que él está diciendo ahora? Que por medio de la sangre de Cristo, ese muro ha sido derribado. Ya no es los gentiles, el pueblo judío y los gentiles. No, es que de ambos pueblos hizo uno solo. Está claro aquí, es un error seguir insistiendo en que Dios tiene dos pueblos de Dios. Que hay dos pueblos de Dios, Israel y la iglesia. No, un solo pueblo de Dios compuesto de judíos y de gentiles. Como vamos a ver qué es lo que enseña la Escritura. Aboliendo las enemistades, la ley, los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos, nuevamente, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que vemos claramente que hay un solo cuerpo, un solo pueblo de Dios. Vamos a ver Juan 10, vamos a ir a Juan, porque vamos a ver que esta es la enseñanza de todo el Nuevo Testamento. Vengan conmigo a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículos 14 y 16. Juan 10, 14 y 16. Dice, Jesús hablando, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Oiga bien, y bueno, este no es el tema, pero Cristo no pone la vida por toda la humanidad. Cristo pone la vida por las ovejas. Eso es lo que en términos teológicos se conoce como la expiación limitada. Él pone la vida por sus ovejas. Ahora, el versículo 16 es importante porque él dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Acuérdese, aquí Jesús le está hablando a los judíos. Y él dice que dentro de los judíos hay unos que son sus ovejas. No todos los judíos eran ovejas, porque a algunos de los que lo rechazan, él les dice, ustedes no vienen a mí porque ustedes no son de mis ovejas. Por eso no escuchaban la voz de Cristo. Pero le está hablando a las ovejas aquí de la nación de Israel. Y él dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Y aquí se está refiriendo a nosotros los gentiles. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. No va a haber dos rebaños. No va a haber el rebaño de la iglesia y el rebaño de Israel. Un rebaño y un solo pastor. Un solo pueblo, un solo cuerpo en Cristo. Judíos, compuesto de judíos y gentiles. Esa es la enseñanza bíblica. Esa es la enseñanza bíblica. Vamos a Éxodos. Vamos a Éxodos, cuando se le da la ley a la nación de Israel. A Éxodos capítulo 19, versículos 5 y 6. Dice, ahora pues, hablándole a la nación de Israel, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Primeramente vamos a ver aquí que el pacto con Israel era condicional. Condicional, les leo nuevamente. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Cosa que Israel como nación no guardó el pacto,
Por eso fue necesario un nuevo pacto, o sea, por eso en Jeremías 31 se habla del nuevo pacto, porque el antiguo pacto Israel no lo guardó. Y dice, y vosotros, hablándole aquí a la nación de Israel, si guardaban el pacto, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, vean bien lo que él dijo. Y entonces vosotros seréis un reino de ¿qué? De sacerdotes y seréis gente, una nación santa. Venga conmigo a Primera de Pedro. Venga conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Pedro hablándole a una iglesia mayoritariamente gentil, mire lo que les dice a la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí Pedro le está dando los mismos títulos a la iglesia que se les da al antiguo Israel. Un reino de sacerdotes y nación santa. Versículo 10 dice lo mismo que dice el apóstol Pablo en Efesios. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo. Los gentiles en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vemos como esta es en toda la enseñanza del Nuevo Testamento, un solo pueblo de Dios. No son dos pueblos. No es que Dios está tratando ahora con la iglesia y después va a tratar con el pueblo de Israel. No, es un solo pueblo, por medio de la sangre de Cristo, reconciliados en la cruz. Ahí mismitos, y si vamos a Apocalipsis también, vamos a Apocalipsis capítulo 1. Si vamos a Apocalipsis capítulo 1. Capítulo 1, versículos 5 y 6. Hablando el Señor dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente aquí en Apocalipsis se le llama a la iglesia que nos hizo reyes y sacerdotes para su Padre. Nuevamente lo que se le estaba aplicando a Israel en el Antiguo Testamento. Volviendo otra vez a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Nuevamente, Pedro, hablándole a una iglesia mayoritariamente gentil, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ahora, note aquí, el punto aquí, Pedro llama gentiles a los incrédulos, lo que concuerda con su idea de que los creyentes son un nuevo Israel. Él está llamando aquí gentiles para referirse a los incrédulos, como antes la nación de Israel se refería a los gentiles, a los incircuncisos, como las personas fuera del pacto con Dios, fuera del pueblo de Dios. Y aquí Pedro, a una iglesia gentil, le está diciendo de que a lo que los gentiles murmuran de vosotros, pero uno dirá, pero es que si nosotros somos gentiles también. Sí, pero él se está refiriendo a ellos como el nuevo Israel espiritual, ¿ve? Como el Israel de Dios. Y a los incrédulos los llama gentiles. También ahí mismito, en 2 de Pedro capítulo 4, versículo 3, vemos lo mismo. Esta es una enseñanza que está en todo el Nuevo Testamento. Capítulo 4, versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles.
Otra vez, sinónimo de incrédulo, porque obviamente le está escribiendo a una iglesia gentil. Así que vemos aquí que él se está refiriendo, él ve la iglesia como el Israel de Dios. Y dice, baste ya del tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. A estos, o sea, a los incrédulos, los gentiles, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Así que vemos aquí claramente esa enseñanza. Es lo que venimos discutiendo. A los gentiles de Corintio, a la iglesia gentil de Corintio, que la estudiamos hace unos meses atrás, cuando estudiamos Primera de Corintios, una iglesia compuesta de gentiles. Habría su judío que otro, pero eran mayoritariamente gentiles. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mal. Y note aquí nuevamente, se está refiriendo a una iglesia gentil y le está hablando de nuestros padres. ¿Quiénes fueron? Se está refiriendo a la nación de Israel que pasó cuando cruzó el Mar Rojo. Pero Pablo, escribiéndole a una iglesia gentil, le está diciendo, no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres. O sea, decirle, un judío hubiese considerado eso como una blasfemia prácticamente, un insulto, que tú digas que el pueblo de Israel que cruzó el Mar Rojo se podía considerar los padres de gente gentil, ¿no? Pero entonces, ¿por qué Pablo hace esto? Porque Pablo está mirando, y es lo que vamos a ver ahora en Romanos, que dentro de la nación de Israel había un pueblo escogido. Un pueblo escogido que era el verdadero Israel, que es el verdadero pueblo del pacto. O sea, y nosotros, la iglesia, hemos venido a ser parte, porque antes estábamos lejos de esa ciudadanía, de ese Israel, pero ahora como vamos a leer más adelante, hemos sido hechos conciudadanos. No del Israel terrenal, sino del Israel espiritual, que es el verdadero Israel de Dios. Y quiero aclarar, esto no se trata de reemplazo. Ya yo puedo ver algunas personas que estén viendo este video diciendo, esa es la teología de reemplazo. No, aquí no se trata de reemplazo. Así que aquí se trata de continuidad. Continuidad del verdadero pueblo de Dios del Antiguo Testamento, al cual ahora los gentiles hemos venido a formar parte. Los gentiles escogidos hemos venido a formar parte de ese verdadero Israel de Dios. No es reemplazo. No soy antisemita, porque eso es otra cosa. Hoy en día, usted si no dice que el pueblo de Israel terrenal, sionista, es pueblo de Dios, usted es un antisemita. Si usted no está de acuerdo con lo que está ocurriendo en Gaza, con la masacre que se están llevando, como expliqué hace un rato, más de 23,000 muertos, en su mayoría civiles, y la mitad de esos civiles niños. Y uno tiene que aplaudir esto porque lo hace Israel. No, ellos tienen derecho a defenderse del ataque que recibieron, pero proporcionado. O sea, acaben con Hamás, pero no acaben completamente con una etnia, que es lo que están haciendo. O sea, y muchos cristianos en su ignorancia, aplaudiendo esto, porque no, Israel es el pueblo de Dios, Israel es el pueblo de Dios. No, el pueblo de Dios es el pueblo que ha sido reconciliado por la sangre de Cristo, compuesto de judíos y de gentiles. Fuera de Cristo no hay pueblo de Dios. Parece mentira, es que yo creo que hay personas que no han entendido el evangelio todavía. Fuera de Cristo no se es pueblo de Dios. Personas que aborrecen a Cristo, que todavía están esperando un Mesías, no son pueblo de Dios, a no ser que se arrepientan y vengan a Cristo. Y a eso es a lo que se refiere Pablo cuando dice que Dios no ha desechado a su pueblo. Y el mismo Pablo se pone como ejemplo de un judío de la tribu de Benjamín que había creído el evangelio y era parte de la iglesia de Cristo.
Porque puedo ver gente, no, pero es que Pablo dice en Romanos que Dios no ha desechado a su pueblo. Claro, no lo ha desechado en el sentido de que no lo ha desechado por completo. Todavía desde tiempos de Pablo hasta el día de hoy, hasta la venida de Cristo, Dios tiene un remanente escogido por gracia en la nación de Israel que van a formar parte del Israel de Dios. Pero no hay un plan para Israel separado del cuerpo de Cristo. No es el cuerpo de Cristo y la nación de Israel. Eso es un disparate que voy a decir la fecha cuando surge. Surge en el 1830 por este señor John Nelson Darby. Es quien inventa esto de dos pueblos, de un rapto secreto y todo este lío. Él es el que inventa esto. Hasta ese entonces toda la iglesia, tanto premilenialista como amilenialista, todos creían en que la iglesia era el Israel de Dios. Es solamente en el siglo XIX que este señor mira alrededor y dice, bueno, la iglesia está compuesta de gentiles. Y entonces mira las promesas de Israel y dice, bueno, pues entonces tiene que ser que si esas promesas no se han cumplido, en su ignorancia, ignorando que esas promesas se cumplen en Cristo, que cuando nosotros leemos Jeremías 31, el nuevo pacto que Dios le promete a la nación de Israel y de Judá, y vamos a Hebreos capítulo 8, versículo del 8 en adelante, y estoy dando la cita, no la puedo buscar aquí, pero sí la pueden buscar ustedes y leerla con calma, van a ver que ese pacto prometido a Israel y a Judá se cumple en la iglesia, según lo dice el escritor de Hebreos capítulo 8. Y el mismo Señor Jesucristo, la noche de su última cena, cuando Él toma la copa y dice, este es el nuevo pacto. ¿Qué nuevo pacto? El pacto prometido a la nación de Israel y de Judá se cumple en Cristo. Fuera de Cristo no hay otro pacto, no es pueblo de Dios. No es como enseñan muchos hermanos, que no es que como Israel rechazó a Dios, pues Dios lo puso a Israel a un lado. Hay un paréntesis entre la supuesta semana 69 y 70 de Daniel, en la cual ahora Dios está bregando con la iglesia, pero después que la iglesia es raptada, entonces Dios vuelve a bregar con la nación de Israel. Eso es un embeleco inventado por John Nelson Darby en el 1830, que absolutamente nadie enseñó anterior a esa fecha y que en ninguna parte lo vemos en la Biblia, en ninguna parte. Vamos a Romanos ahora, vamos a Romanos. Vamos a Romanos capítulo 2 y vamos a ver que lo que yo estoy diciendo, esto no tiene, es lo que enseña la Biblia, mis hermanos. Hay mucha confusión con esto. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Dice el apóstol Pablo, oigan bien, pues no es judío el que lo es exteriormente. ¿Qué más claro queremos eso? ¿Qué más claro? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es que más claro no lo podemos tener. Si vamos más adelante, vengan conmigo en mismito Romanos 9, versículos del 6 al 8. Pablo comienza el versículo 9 lamentándose porque la mayoría de la nación de Israel, sus hermanos según la carne, han rechazado el evangelio de Cristo. Y la pregunta es, ¿por qué? Si ellos son el pueblo del pacto, si ellos son el pueblo que se le dio la ley, los profetas, ¿por qué no han creído el evangelio? Que es donde se cumple todo esto. Es la pregunta. Y Pablo pasa a explicar. No es que falló la palabra. No es que la palabra falló. No. Él pasa a explicarlo en el versículo del 6 en adelante. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Mire qué claro está ahí. Son israelitas según sangre, claro que sí. Las personas que están ahora allá en Palestina, en el Israel actual, obviamente de sangre, sí son israelitas.
pero según Dios, según el Israel espiritual de Dios, no lo son. Eso es lo que muchos hermanos no entienden hoy en día o no quieren entender, porque se le inculcó el dispensacionalismo, el cual nació en el siglo XIX por este señor John N. Darby, que fue después muy popularizado por Scofield y su Biblia de estudio, la cual usó en algunos seminarios como el de Chicago, el Moody Bible Institute y otros más muy conocidos que ayudaron a promover esta enseñanza. Y hoy en día la mayoría del pueblo evangélico esto es lo que cree, porque repetimos como el papagayo sin investigar. Somos muy rápidos a señalar a los amigos católicos romanos y decir, no, esta gente solamente sigue tradiciones y solamente no escudriñan la Biblia. Pero es que hay montones de evangélicos que están igual o peor, que simplemente repiten como papagayos lo que le enseñaron, no investigan. Miren lo que Pablo dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son los que son hijos según la carne, o sea, según la sangre, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. O sea, Pablo es claro. Y está hablando, y ahí es que él pasa a explicar todo lo que es el tema de la elección incondicional. O sea, de que no toda la descendencia de Abraham son partícipes de la promesa. Como tampoco en la nación de Israel, no todo el mundo era parte del verdadero Israel de Dios. Es lo que Pablo después más adelante, ahí mismo en Romanos, del 10 y 11, deja claro. Dice, si la nación de Israel fuese como las arenas del mar, tan solo un remanente será salvo por gracia. No toda la nación, un remanente escogido por gracia. Y de ese remanente se están uniendo desde el tiempo de la primera venida de Cristo hasta que Jesucristo regrese por segunda vez. Por eso es que Dios no los ha desechado, porque hay un remanente escogido por gracia que se están uniendo y se van a seguir uniendo al cuerpo de Cristo, al Israel de Dios, hasta que Cristo venga por segunda vez. Eso es lo que enseña la Biblia. En Apocalipsis 9, Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, a la iglesia gentil de Esmirna, el Señor les dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Esto va en contra de los mercaderes del evangelio, del falso evangelio ese de la prosperidad, que si tú eres pobre es que estás bajo maldición o no tienes fe. Que le vayan y le digan esto a la iglesia de Esmirna, que aunque estaban en pobreza, el Señor le dice, son ricos. Y dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Pero ¿qué más claro? Es que los que se dicen ser judíos, ¿es que no eran judíos según la sangre? Sí, eran judíos según la sangre, como son judíos según la sangre los que están hoy en día ahí en la nación de Israel actualmente. Pero según Dios, no lo son. No son judíos espirituales. Por eso dice los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que sinagoga de Satanás. Van a acusar a Jesucristo de antisemita. Si yo digo eso, si yo digo que las sinagogas que se están reuniendo actualmente son sinagogas de Satanás, me censuran por todos lados. O sea, ¿quién soy yo? Ese es el pueblo de Dios. Soy antisemita. No, pero esto lo dijo Jesucristo. Jesucristo, porque el que no está en Cristo no es pueblo de Dios. Y el que no está en Cristo no es hijo de Dios, sino hijo de Satanás. Eso es lo que enseña la Biblia. En Apocalipsis 3:9, a la iglesia gentil de Filadelfia también el Señor les dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Quiere decir que el Señor mira el actual Israel que no está en Cristo, Él no lo ve como su pueblo. Él lo que lo ve es como, ¿qué le dijo el Señor a los judíos de su tiempo?
que decían nosotros somos hijos de Abraham. Dijo, no, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Palabras de Jesús. O sea, y él dice aquí a la iglesia de Filadelfia, una iglesia gentil: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Los judíos, basados en varios pasajes del Antiguo Testamento, ellos tenían la creencia de que un día todas las naciones gentiles se iban a postrar ante los pies de los judíos. Cuando el Mesías regresara, esa es la creencia que tenían. Aquí el Señor coge esa creencia y se la aplica a la iglesia y dice, no, son ustedes, los judíos incrédulos, los que se van a postrar delante de mi verdadero Israel, de mi verdadero pueblo. Es lo que está diciendo el Señor. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Pero vemos lo claro que está todo esto. Es que está clarísimo. Vuelvo y repito, toda esta enseñanza, la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros siglos, del primer siglo, tenemos que entender que la iglesia primeramente estaba compuesta de de judíos, no de gentiles. Así que ellos no veían la iglesia como algo separado de las promesas hechas a Israel. Ellos eran judíos y ellos se veían como el verdadero Israel y las promesas hechas al antiguo Israel, como en Jeremías 31, cumplidas en ellos. Es después, que es lo que estamos estudiando aquí en esta mañana, es después que se nos abre la puerta a los gentiles. Y que entonces la iglesia se convierte mayoritariamente en gentiles. Pero originalmente era judía. Y los judíos cristianos que reconocieron el Mesías en Jesucristo, veían las promesas hechas al antiguo Israel cumplidos en ellos, que eran el verdadero Israel de Dios. Y a esto es que se les hace la entrada, se le abre la puerta a nosotros los gentiles para venir a formar parte de ese único pueblo de Dios. ¿Ve? Esto es algo que el señor Nelson Darwin no entendió en el año 1830, cuando él surge con esta idea de que hay dos pueblos de Dios, de que la iglesia es un pueblo de Dios, Israel es otro pueblo de Dios, esperando todavía que se cumplan las promesas. Él no entendió la enseñanza del Nuevo Testamento, que las promesas del antiguo de Israel se cumplen en Cristo y en consecuencia en la iglesia. Entonces esto no se trata de ser antisemita. Oramos por los israelitas, oramos por Jerusalén, como oramos por Bogotá, como oramos por Colombia, como oramos por San Juan, por Puerto Rico, por Washington, Estados Unidos, por Perú, por las diferentes naciones. Ahora mismo, muchos de los palestinos que están muriendo en medio de esta masacre que está ocurriendo en Gaza, en medio de esta guerra, ahí hay un pueblo cristiano, tanto en el lado de Israel como en el lado de los palestinos. Y esos palestinos que han venido a Cristo sí son pueblo de Dios, cuando muchos de los israelitas que los están masacrando no lo son porque han rechazado a Cristo. Y eso es algo que muchas personas se rehúsan a entender. Y solo demuestran que no han entendido lo que es el Evangelio. Seguimos. Volviendo otra vez a Efesios. Efesios dice... volviendo al capítulo 2, nos quedamos en el versículo 15, ¿verdad? 16, mediante la cruz, ya vemos, dice, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, o sea, a nosotros los gentiles. No es que nosotros reemplazamos a Israel terrenal, es que nosotros fuimos unidos, estábamos lejos y fuimos unidos a el verdadero Israel de Dios, el Israel espiritual. Sigue diciendo, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que están cerca. ¿Cuáles eran los que estaban cerca? Los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadanos. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Somos conciudadanos, pero no del Israel que está ahora en guerra, no del Israel actual, sino del Israel espiritual, del verdadero Israel de Dios, de la Jerusalén celestial. Es lo que está diciendo. Ya no sois extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es algo que al principio, muchos en la iglesia judía no entendían. Ustedes se acordarán que cuando el Señor envió a Pedro a predicar en la casa de Cornelio, un gentil temeroso de Dios, eso no le cayó bien a los judíos y llamaron a Pedro a Jerusalén a rendir cuentas. Pedro tuvo que rendir cuentas y le dijeron, oye, Pedrito, ¿cómo es eso de que tú entraste a casa de gentiles? Porque ellos no entendían eso, ellos entendían que el Mesías era solamente para los judíos. Porque ellos, vuelvo y le digo, se veían como el verdadero Israel. Y por eso es que entonces tiene que explicar esto. Déjenme ver. Por eso es que tiene que explicar esto a los mismos judíos. Y nota que Pedro tuvo que ir a dar cuenta. Pedro tuvo que ir a rendir cuenta ante los ancianos de Jerusalén. Pedro no dijo, no, yo soy el primer papa, yo no doy cuenta a nadie, yo soy apóstol, como muchos de estos autoproclamados apóstoles falsos que tenemos hoy en día, que piensan que no le dan cuenta a nadie. No, Pedro, siendo un apóstol de Jesucristo genuino, tuvo que ir a dar cuenta a Jerusalén, porque era algo que los judíos al principio no entendían. Y por eso es que tiene que explicarle el apóstol Pablo esto. Y dice, así que ya no sois extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Una sola familia de Dios, un solo cuerpo de Cristo, un solo pueblo de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Así que cuando tenemos que orar por la Jerusalén, no es por la Jerusalén que está en el Medio Oriente, sino por la Jerusalén celestial, por la iglesia de Cristo. Es increíble que todavía hay cristianos que todavía yo los oigo que dicen, no, cuidado tú, si tú no apoyas ahora mismo lo que está haciendo Israel terrenal, o si tú dices que Israel no es pueblo de Dios, mira que te puede caer la maldición de los que hablan mal contra Israel. Nuevamente, estas personas enseñan que desconocen el evangelio completamente. ¿Cómo es si Cristo me libró de toda maldición de la ley? Hecho por nosotros maldición, nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que me va a caer a mí una maldición por yo decir que Israel no es pueblo de Dios? ¿Es que el Israel étnico está por encima del pueblo que Cristo redimió con su sangre? Es lo que yo quisiera que me explicaran muchos de los que tienen esta enseñanza. Y aclaro, yo no soy antisemita, porque es que hoy en día te buscan una etiqueta para todo. Si no apoyas todo lo que hace Israel, eres antisemita. No. Oramos por la nación, por los israelitas, como dije, como oramos por cualquier otra nación, como oramos por Perú, por Colombia, por Estados Unidos, por Europa, ahora mismo que la moralidad ha caído en los niveles más bajos. Pero hay un solo pueblo de Dios según la Biblia, compuesto de gentiles y de judíos. Seguimos, ya terminando. Versículo 20, edificado sobre el fundamento, este pueblo de Dios, ahora somos conciudadanos. Repito, yo no tengo ciudadanía de Israel terrenal. Si Pablo se estuviera refiriendo aquí al Israel terrenal, pues estuviera entonces equivocado y mintiendo, porque aquí ninguno de nosotros, ni de los que me ven, a no ser que sean literalmente judíos de sangre, somos ciudadanos del Israel terrenal. ¿Qué ciudadanía es la que tenemos? La del Israel espiritual. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, no Pedro, sino Jesucristo mismo. En quien todo el edificio, y aquí va comparando el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, vean bien,
va comparándolo con un edificio que va creciendo. No dos edificios, un solo edificio que va creciendo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y ese es el verdadero templo de Cristo. Ese es el verdadero templo de Dios, la iglesia. Ya no es un lugar. Hoy aquí los que estamos aquí reunidos, aquí en mi casa, pues somos la iglesia, somos el templo de Dios. No es este cuarto. Cuando estamos en un edificio, ese edificio no es el templo de Dios. Hay personas que dicen, bueno, cuidado, que estás en el templo de Dios. El templo de Dios somos nosotros. Por eso es que si usted encuentra que es una blasfemia que usted vaya y diga una mala palabra dentro de la iglesia o lo que se llama el templo, ¿no? El edificio, y usted encuentra que es una falta de respeto y una blasfemia que usted diga una mala palabra, que usted se ponga a mirar pornografía allí en el banco de la iglesia mientras están predicando, déjeme decirle que es lo mismo si lo hace fuera de ese edificio, porque el templo somos nosotros, no es el edificio. Por eso es que tenemos que comportarnos todo el tiempo, no solamente cuando estamos reunidos como iglesia, sino todo el tiempo en nuestros trabajos, en la calle, en todas partes, como representantes, como embajadores de Cristo. En quien vosotros también, y aquí está hablando nosotros los gentiles, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es en nosotros, en la iglesia. Así que vemos aquí claramente aquí la enseñanza. Hay un solo pueblo de Dios, hay un solo cuerpo de Cristo, hay un solo Israel de Dios, hay un solo edificio, un templo de Dios. Fuera de eso no hay salvación. Fuera de eso no se puede ser pueblo de Dios. Por ser descendientes de Abraham de sangre no es pueblo de Dios. Eso va en contra de toda la enseñanza del Nuevo Testamento. Sé que con todo lo que he citado, sé que con todo lo que he explicado hay personas que van a decir, no estoy de acuerdo. No, porque, bueno, yo les digo, miren con calma todos los versículos que he dado. Mírenlos en su contexto. Acuérdense, un texto fuera de contexto no es más que un pretexto. Analice. Yo sé que a muchos aquí, yo fui uno que creí en lo mismo, porque es que en las iglesias evangélicas, mayormente de Hispanoamérica, es lo que se nos enseña, el dispensacionalismo. ¿Qué es el dispensacionalismo? Esta enseñanza que inventó en el siglo XIX el señor John Nelson Darby. Pero es una enseñanza que no tiene 200 años. Usted no va a encontrar a ninguno de los padres de la iglesia, usted no va a encontrar a ninguno de los puritanos, usted no va a encontrar a ninguno de los reformadores, a ninguno de los famosos predicadores de la iglesia como Spurgeon, como Jonathan Edwards, ninguno enseñando acerca de dos pueblos de Dios. Esta es una enseñanza relativamente nueva que surge en el siglo XIX. Se ha incrustado lamentablemente en la iglesia y eso ha llevado a muchos errores. Por eso vemos hoy en día en las iglesias personas danzando danzas hebreas porque piensan, no, es que eso es lo que agrada a Dios. Bueno, pues cuando usted mira las iglesias de África, usted mira cómo esa gente danzan y celebran y no tienen que ver nada con la danza hebrea porque es algo cultural. Los israelitas danzaban porque eso era su cultura. Entonces, hoy en día la iglesia no va a agradar más a Dios, ni la adoración en cuando se reúnen como iglesia tiene que ser con danzas hebreas, no tienen que estar hablando palabras hebreas, no tienen que estar diciendo shalom, no tienen que estar diciendo Joshua en vez de Jesús. No tienen que estar llevando el cuerno ese y estarlo tocando en la iglesia. Todo este tipo de cosas, con todo el respeto, son ridiculeces de personas que no han entendido que ya somos conciudadanos, que no tenemos por qué imitar al Israel terrenal ni sus costumbres, que somos un solo pueblo en Cristo, compuesto de gentiles y del remanente judío. Un solo pueblo, un solo cuerpo, un solo templo en el Señor. Y fuera de Cristo no se puede ser pueblo de Dios. Y termino haciendo a los que están viendo por el video esa invitación. Para ser parte del pueblo de Dios, solamente tienes que reconocer que eres pecador, que no hay manera de salvarte y que solamente poniendo tu fe en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz,
puede ser salvo. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios que está sobre todas las personas que no están en Cristo. La humanidad se divide solamente en dos: los hijos de Dios, los hijos del diablo. El pueblo de Dios, el pueblo de Satanás. Punto. No se divide en más nada. No es iglesia, Israel y lo otro. No. O somos parte del pueblo de Dios, del Israel de Dios, con ciudadanos, con los santos, o no lo somos. Así que la invitación es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. No te voy a decir, repite esta oración conmigo, en tus propias palabras, clama a Cristo. Pídele perdón, reconoce que eres un pecador, que quieres que Él sea el Señor y Salvador de tu vida. Cualquier preguntita pueden en los comentarios escribir cualquier pregunta. Con mucho gusto, cuando las lea, las contesto. Pueden compartir este video, pueden ponerle un me gusta, que eso ayuda a que se promueva más el video. Y si no estás suscrito, pues puedes suscribirte al canal de Ricky Frontán y así automáticamente vas a recibir notificaciones de cada uno de los videos. Así que este es tu amigo y hermano Ricky Frontán quien se despide. La paz de Cristo sea con todos vosotros. Amén.